Somos Federico y Sebastián del equipo de Performance Engineer de Mercado Libre y les queríamos hacer una introducción a diferentes prácticas de performance como pueden ser profiling, Flamegraphs, también contarles cómo trabajamos en el equipo de performance de Mercado Libre y traerles también algunos análisis de performance que hicimos y el impacto que tuvieron. Por ejemplo, aplicando algunas de estas prácticas, pudimos disminuir el uso de instancias en producción de una aplicación justamente productiva de 440 instancias a 75. Pero primero estaría bueno discutir qué es performance o qué entendemos por performance. Podemos definir que performance tiene tres pilares. El primero podríamos decir que es accuracy o correctitud. Está relacionado con la cantidad de errores que tenemos en una aplicación. Por ejemplo, esto lo podríamos medir en cantidad de requests con status code distinto a 200. Otro punto también a tener en cuenta es la eficiencia, cómo estamos utilizando los recursos. En este caso podríamos hablar de CPU, memoria, de uso de red. Y también otro punto, obviamente a tener en cuenta, muy relacionado con la performance, la velocidad, la cantidad de trabajo de tarea que procesamos. Esto lo podemos medir, por ejemplo, en latencia, tiempos de respuestas que tiene una API, o por ejemplo también en el throughput, los requests por minuto. Es importante remarcar que estos tres pilares hacen a la performance. ¿Por qué la performance es importante? Bueno, uno de los puntos sería la experiencia de usuario. Si un usuario percibe que nuestra aplicación está funcionando de forma lenta, tarda en responder, posiblemente se frustre y abandone, por ejemplo, nuestro sitio. Como comentamos recién, es importante hacer una revisión sobre el uso de recursos que estamos haciendo y que no estemos desperdiciando recursos. Otro punto importante tiene que ver con los costos, especialmente si tenemos una solución que está en la nube y que podemos estar aumentando todo este costo asociado al presupuesto. Por ejemplo, un punto a tener en cuenta es el aumento de precios de las instancias spot de Amazon. Otro punto a tener en cuenta es la escalabilidad. Si nuestro software permite crecer ante un aumento del tráfico, ante un aumento de la demanda de los usuarios, tanto crecer hacia arriba como también disminuir la cantidad de instancias que utiliza. Y otro punto a tener en cuenta es el reliability o la fiabilidad. Si tenemos un software que es performante, es más probable que tenga menos errores y que su ejecución sea más previsible. Ahora le queríamos comentar sobre cómo trabajamos en el equipo de performance de Mercado Libre. Este equipo es un equipo de plataforma donde tenemos básicamente tres roles o responsabilidades. Uno de esos es lo que llamamos internamente como Performance Modeling, donde trabajamos de forma colaborativa con equipos de desarrollo. Hay un trabajo de ida y vuelta. Estos equipos tienen muchas veces requerimientos relacionados a performance. Por ejemplo, podemos atender algún pedido sobre latencia, algún equipo que tenga algún servicio, alguna API que tenga tiempos de respuesta muy altos y nosotros tratamos de trabajar en conjunto para llegar a este objetivo. Otro podría ser en cuanto a la eficiencia, por ejemplo, el uso de instancias que se están haciendo en producción. Otro punto importante sobre el cual trabajamos es herramientas, disponibilizar herramientas, como pueden ser poder hacer profilings en entornos productivos. Hace unos meses desplegamos una herramienta interna que nos permite disparar profiles en cualquier aplicación en producción y hoy en día estamos trabajando en una solución de continuous profiling. Y el último punto que podemos mencionar es que también tenemos la responsabilidad de impulsar la performance como práctica, compartir conocimiento, compartir documentos con findings que hayamos encontrado sobre performance y que otros equipos puedan utilizar, y también realizar workshops internos de capacitación. Bueno, pero ¿qué entendemos por profilings? Como para darle una definición. Bueno, el profiling es un proceso que nos permite entender el comportamiento de una aplicación.
Y podemos tener diferentes tipos de profiling. Por ejemplo, profiling de CPU, donde tratamos de analizar cuánto tiempo de CPU, por ejemplo, se lleva una función, un método. También tenemos el profiling de memoria, donde tratamos de identificar dónde se está alocando más memoria. Esto a su vez nos puede llegar a servir para encontrar potenciales memory leaks. Otro de los usos que se le puede dar es también el profiling de logs, donde podemos analizar cuándo hay threads que están compitiendo por obtener algún log. En resumen, el profiling nos sirve para identificar cuellos de botella y partes del código que se pueden optimizar. Básicamente tenemos dos tipos de profilers. Un profiler que es de instrumentación, donde básicamente lo que hacemos es modificar el código de la aplicación, agregamos instrucciones para recolectar métricas. Lo que tiene la desventaja de esto es que, además de modificar la aplicación, tiene un overhead alto, especialmente en cuanto al uso de CPU. Un ejemplo de esto podría ser New Relic. Otro tipo de profiling podría ser el de sampling, donde básicamente no hacemos modificaciones del código, el profile es hecho de forma externa por otro proceso, y en general tienen un overhead de CPU que es bastante bajo, ya que se va haciendo un muestreo, y es ideal para entornos productivos. Un ejemplo de esto podría ser el Java Sync Profiler o el Profiler de Go, la herramienta pprof. Para explicar un poco qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos un profile, vamos a repasar el concepto de stack y de stack trace. Básicamente en un stack guardamos información sobre las variables locales, argumentos, retornos, y un stack trace es una secuencia de las llamadas de las funciones en un punto determinado de ejecución. ¿Qué medimos en un profile? Bueno, vamos a hacer un análisis de lo que es un profile de CPU, bien simple, tomando de ejemplo un código que está en Go, donde básicamente tenemos una función main que invoca otras dos funciones, iterate long y iterate short, que a su vez invoca otra función iterate. Entonces, tenemos que cada medición que se hace se toma a nivel del stack trace. Y como dijimos, es un sampling que está tomando un muestreo. Es común que este muestreo se haga 100 veces por segundo. Entonces, si estamos haciendo un profile durante 5 segundos, terminamos tomando 500 muestras de estos stack trace, y este profile nos podría dar un resultado como este que muestra ahí abajo, donde podemos ver que tenemos un code path que incluye a iterate long, donde tenemos 450 muestras, y otro que incluye a iterate short con 50 muestras. Acá podemos hacer como una comparación relativa de lo que sería el uso de CPU. Pero obviamente, cuando los profiles se vuelven más grandes, más complejos, no es lo ideal analizar un profile de esta manera, sino que lo que terminamos utilizando son los frame graphs. Los frame graphs son una representación visual de un profile que nos permite identificar rápidamente cuál es la función, por ejemplo, que está tomando más tiempo para ejecutarse. Acá podemos ver cada uno de estos recuadros representa una función. Esa columna que está remarcada, podemos ver que la función B invoca D, que invoca E, que invoca F. Ese sería un sample de un stack trace. Y a su vez podemos ver que tenemos varias ocurrencias. Por ejemplo, que la función A invoque H, tenemos 3 ocurrencias en los samples. Por otro lado, en el eje Y tenemos la profundidad de nuestro stack. Cuanto más profundo es que tenemos más funciones en el stack. Y en el eje X tenemos las funciones ordenadas de forma alfabéticamente. Cabe destacar que no están ordenadas de forma temporal. Por lo cual, si hacemos un agrupamiento, un merge de estos stacks, nos quedaría la imagen que tenemos abajo, donde el área, el rectángulo, nos representa el tiempo que toma en ejecutarse esa función, nos permite distinguir aquellos lugares, en este caso funciones, donde estaría bueno poner el foco para analizar.
Las funciones que están marcadas, que tienen una barra verde arriba, son las que hacen directamente uso del recurso, en este caso CPU, y aquellas que, por ejemplo, están abajo, en este caso la función B, por ejemplo, no hace uso directo de CPU, sino solo de forma transitiva. Retomando el ejemplo que habíamos mostrado recién en Go, podemos explicar cómo armamos el flame graph de este caso, que es bastante simple. Tenemos una función main que invoca iterate long, iterate short, y a su vez cada una de estas invoca a la función iterate. Y acá tenemos el code path agrupado. El code path que incluye iterate long tiene 450 samples, se lleva el 90%, el que incluye iterate long tiene el 10%, entonces a partir de esta información podemos armar este flame graph, que es bastante simple, bastante básico, pero nos sirve como para entender el concepto. Ahora bien, obviamente cuando hacemos un flame graph en una aplicación productiva, los stacks en general son mucho más grandes, son mucho más profundos, y podemos hacer algunos comentarios sobre los colores. Por definición, los colores no tienen una determinación, pueden ser de diferentes colores, no hay algo que defina el color, simplemente sirve para distinguir las diferentes funciones. Pero en cuanto al nombre del frame graph, en su origen se habían utilizado colores cálidos para remarcar cuando había un uso de CPU alto. Por otro lado, es común que en una aplicación de producción haya una variación en la profundidad del stack. Esta mezcla de usos de colores cálidos como rojo, amarillo, naranja, y esta variación en la profundidad da la idea de fuego, de llama, y de ahí viene su nombre. Pero como dijimos recién, se le pueden dar diferentes usos a los colores. Acá tenemos un ejemplo donde parte del stack trace, por ejemplo en verde, se refiere a código que está en Java, en amarillo en C++, o naranja corresponde al kernel. Y podemos también tener diferentes tipos de profile. En este caso tenemos un profile of CPU donde podemos ver dónde están parados los diferentes threads que corren. Bueno, muchas gracias, Seba, por una gran introducción al tema. Ahora vamos a estar mostrando algunos ejemplos de cómo los utilizamos y a qué resultados hemos llegado. En principio vamos a mostrar este ejemplo, esta función llamada find, donde se puede observar que se compila una regex y después buscan el texto que se le solicitó. Entonces, mediante un profiling sobre dicha función, podemos ver cómo en el primer gráfico se distribuye el uso de CPU entre la función finalString y la función massCompile sobre compilar la regex. Obviamente este código se puede mejorar y se puede extraer lo que sería la compilación de la regex. Bien, entonces abajo se puede observar cómo se vería un flame graph con la modificación de no calcular la regex todo el tiempo. Bien, ahora vamos a estar mostrando algunas historias de optimización que hemos resuelto desde el equipo de performance y mostrar los resultados obtenidos. Esta es una aplicación en la cual se le realizó un profiling y, como se puede observar, hay un sector de mayor consumo sobre una función. Ahí podemos observar que estamos consumiendo un 45% de CPU solamente en corriendo el garbage collector de Go. ¿Bien? Entonces, ¿esto qué nos lleva? Ok, veamos qué tenemos en memoria. A su vez, podemos hacer un profiling de memoria y no representado en un flame graph, sino en la forma de grafo, que se puede observar en la aplicación de pprof que incluye las herramientas de Go. Vemos que principalmente tenemos una clase que se llama CacheMap, que es la que está alocando la mayor cantidad de memoria. A su vez, como se puede observar en la estructura, vemos que posee un atributo que es data, que es un mapa de string a un puntero de cache value. Ok. Esto nos llevó a investigar a ver qué efectos podía tener. Y un issue que encontramos en el source que dejamos ahí abajo, en su momento se menciona que cuando Go encuentra un mapa con punteros, el garbage collector tiene que pasar por cada una de esas posiciones de memoria donde apunta el puntero para saber si sigue existiendo o no.
Eso genera un problema. Entonces, principalmente, si nosotros nos podemos mover a algún tipo de estructura que no tenga punteros, podemos mejorar la eficiencia de cuando corre el Garbage Collector. Entonces, encontramos que existen librerías como BigCache y FastCache que por abajo lo que terminan alocando es bytes en formato crudo. ¿Bien? Entonces, ¿por qué tuvimos que plantear alguna de estas dos librerías? Una, en el caso de BigCache, la data se guarda en heap y nos permite tener un key expiration. En el caso de FastCache, la alocación de memoria se hace off heap, pero no nos permitía tener expiración. ¿Bien? Entonces, en el caso de esta aplicación, en parte necesitamos porque había una utilización de esa estructura como si fuera una caché, y después, por otro lado, se estaba utilizando en un formato de snapshot. Entonces, como nos podemos imaginar, en el caso de caché, vamos a estar utilizando BigCache, y en el caso que necesitamos en snapshot, nos vamos por el lado de reemplazarlo por FastCache. Bien, ¿qué resultados obtuvimos después de deployar en producción la versión con estos cambios? Principalmente podemos observar cómo el uso de CPU se estableció en un formato más continuo, en vez de los picos que se pueden observar en el primer gráfico arriba a la izquierda. Después, como los tiempos de respuesta del servicio se vieron mejorados, cómo redujimos la cantidad de memoria que se estaba alocando y un poco de consumo de CPU en vista general. Bien, todo esto lo logramos también viendo, está un par de pasos atrás, si podemos volver para hacer una demostración que post el deploy de la versión se logró reducir el consumo de CPU del Garbage Collector de 45% a menos de un 1%. Bien, en la siguiente podemos avanzar. La siguiente es otra historia donde nos encontramos con otra aplicación que, al hacer un profile, también nos encontramos con un alto grado de CPU. Bien, pero en este caso le vamos a estar explicando otro concepto que podemos encontrar. Bien, en el caso anterior nosotros habíamos visto que teníamos un porcentaje de memoria importante que se estaba almacenando en la heap de las estructuras de caché. En este caso nos habían comentado que no tenían calles. Entonces, encontramos acá que hay otras formas de ver cuánto nos queda alocado en la heap. Bien, eso lo vamos a estar viendo en el in-use space. Por otro lado, es importante tener en cuenta, cuando tenemos algunos problemas con el Garbage Collector de Go, también entender con qué frecuencia estamos corriendo o se está corriendo el Garbage Collector. Y después, si tenemos algún tipo de relación entre el espacio de memoria que estamos utilizando y el Garbage Collector. Bien, en primer medida, como les estaba comentando, es bueno tener en cuenta cuánto espacio en memoria en la heap estamos consumiendo post una corrida del Garbage Collector. Entonces, en este caso, en esta aplicación, una vez que corría el Garbage Collector, solamente nos quedamos con 22 megas de memoria utilizando. Es un poco chico, ¿bien? Bien, ahora por el otro lado, como les mencionaba, está bueno saber cuántas veces corre nuestro Garbage Collector. Entonces, en este caso, nosotros estamos utilizando la herramienta de New Relic, y del lado izquierdo podemos ver cómo coincide con lo que estábamos viendo en el gráfico pprof de cuánta memoria tiene la heap normalmente. Y del otro lado estamos viendo cuántas veces corre por minuto. Y ahí estamos viendo que está corriendo 2000 veces por minuto. Eso es un montón de tiempo. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos observar? Bueno, investigando, pueden buscarlo en el link que les dejamos abajo. Es la guía oficial sobre el Garbage Collector. Pero principalmente hay una relación entre una configuración que nos permite decir cuándo es que el Garbage Collector vuelve a correr. Bien, por default existe una variable de entorno que es GoGC que tiene un valor de 100. Como pueden ver en el cálculo, se logra con un valor de 100 que la próxima corrida que vaya a ser el Garbage Collector es cuando se duplique el tamaño del tamaño que quedó post corrida del Garbage Collector. En este caso, como vimos anteriormente, tenía aproximadamente 22 megas de heap post correr el Garbage Collector. Entonces, cuando hace este cálculo, la aplicación dice, che, bueno, la próxima vez que voy a correr el Garbage Collector es cuando tenga alocado 44 megas aproximadamente. Bien,
podemos hacer algunos tuneos sobre esto, ¿sí? Y luego de hacer algunas pruebas, llegamos a un valor que podríamos tunearlo con un valor de GoGC, de la variable entorno GoGC, en 300. Bien, ¿esto qué nos permitió? En el primer gráfico, como pueden observar, se redujo el consumo de CPU casi en un 25%. Al setearle el valor de la variable en 300, podemos observar que la memoria de la heap creció hasta aproximadamente un poco más de 100 megas, bien, cuando corre la siguiente corrida. Y como podemos ver, la cantidad de corridas que tiene el Garbage Collector pasó de 2000 a un promedio de 250, ¿sí? O sea, redujimos casi un 85% de la cantidad de veces que corría el Garbage Collector. A su vez, podemos observar cómo el tiempo, bueno, obviamente el tiempo se redujo de cuánto tiempo corre en total el Garbage Collector por minuto, pero vean además que el throughput se mejoró casi un 7% con respecto a lo que soportaba la aplicación anteriormente, y a su vez pudimos reducir un 10% el consumo de uso, el 10% los tiempos de respuesta de la aplicación. Bien, gracias Fede. Y a modo de cierre de la charla, queríamos hacer un repaso de aquellos cuellos de botella que son comunes cuando estamos analizando performance. Por ejemplo, es importante tener en cuenta toda la manipulación que hagamos sobre los strings. Como comentaba Fede recién, si hacemos operaciones sobre expresiones regulares, tratar de reutilizar la compilación, tener en cuenta también la compresión. Es importante también la serialización. Por ejemplo, si tenemos una API que está devolviendo JSONs y estos son muy grandes, puede ser un punto ahí para analizar. Estos tres puntos impactan tanto en lo que es el uso de CPU como de memoria. Particularmente en cuanto al uso de CPU, es importante también analizar lo que tiene que ver con la encriptación y el garbage collector. Y en cuanto a la memoria, revisar, tener cuidado cuando hagamos mucho resizing de collections. Así que con esto damos fin a la charla. Gracias a todos por estar presentes y pasamos al Q&A. Vamos a nerdear, vamos a nerdear. Bueno, buenísimo, buenísimo. Qué interesante lo que nos han contado recién Seba y Fede, que los tenemos del otro lado. Hola, Seba, Fede, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Che, tenemos varias preguntitas para hacerles. Acá Germán nos pregunta por qué han decidido utilizar una herramienta interna para hacer profiling. Así que, no sé, Fede, ¿nos contás un poquito cómo viene? Bien, ahí principalmente capaz no quedó muy claro la presentación, o para aclarar, digamos, las herramientas de profiling estábamos usando para el caso de Go el profiling que ya probé el lenguaje, y por el lado de Java estamos utilizando mayormente la herramienta de Async Profiler, y eso nos permite extraer los profiling de las instancias productivas. Claro. No es que desarrollamos algo in-house, ¿sí? Sí, la parte de in-house es cómo podemos obtener esos profiles desde los ambientes productivos. Claro. Bueno, ahí sí. Sí, ahí podríamos aclarar un tema ahí de la comparación entre lo que llamamos el ad hoc profiling, o sea, poder disparar un profiling en una instancia productiva, y lo que sería el continuous profiling, digamos, continuamente estar haciendo profile sobre una instancia en producción. Sobre lo que es continuous profiling, que es donde estamos desarrollando una herramienta interna, analizamos algunas herramientas del mercado, como puede ser Flare, Pyroscope, y encontramos que en lo que era toda la persistencia, el storage de todos esos profiles no estaba tan maduro. Entonces decidimos por el momento avanzar por una solución in-house como para poder persistir toda esa información, dejándolo abierta para que el día de mañana podamos utilizar algún otro mecanismo de persistencia, poder integrarnos con estas herramientas. Claro, claro. Bueno, ahí siguiendo un poco esta línea, Luis nos pregunta cómo toman decisiones sobre los cambios a realizar sin tocar producción, ¿sí? Cómo realizan esas pruebas, tomando en cuenta que es complejo simular
el consumo real en muchos casos, ¿no? A nosotros particularmente en Mercado Libre nos pasa. Bien, principalmente tratamos en primer medida de poder benchmarkear lo que vamos a tratar de modificar o a dónde apuntamos, ya sea por el lado de las alocaciones o sea por el lado del consumo de CPU. Eh, digamos, en principio siempre tratamos de poder medirlo local, después obviamente tenemos ambientes de test y después para la parte de producción tenemos canaries que nos permiten antes de deployar en producción poder testear, aparte de las pruebas en beta y los benchmarks, no llevar todo el tráfico de uno a las aplicaciones. Claro. ¿Algo más que quieras sumar? ¿Santi? ¿No? Bueno, Iván nos pregunta, en la instrumentación mencionan New Relic y Dynatrace. ¿Lo logramos implementar con normalidad? ¿Cómo se logró tomar métricas para armar los distintos perfiles? Y pregunta, ¿cuál fue el mayor desafío? En lo que es Profile no estamos utilizando New Relic o tenemos New Relic para monitorear todas las aplicaciones, pero como comentaba Fede, para lo que es Profile estamos utilizando básicamente pprof para Go y el Async Profiler para Java. No sé si habría un principal desafío, tal vez el principal desafío sea más tener una implementación, una herramienta de continuos profiling. El profiling en Go creo que fue bastante directo, no fue complicado. Claro, bueno, buenísimo. Che, una pregunta más que tiene que ver con los Garbage Collector. Nos dice Facundo si probaron alguno de los Garbage Collector de baja latencia en los servicios de Java. Menciona algunos, pero... Sí, digamos, por ahora, cuando nosotros realizamos los modeling o poder atacar ciertas aplicaciones, optimizaciones, principalmente primero tratamos de ir sobre lo que sería el código de las aplicaciones, ¿sí? Y por ahora no nos hemos topado con ningún inconveniente en cuanto a Garbage en sí puntualmente, donde el principal problema de las aplicaciones sean eso, sino tratamos de poder encontrar mejoras en cuanto a lógica o recursos como se están utilizando. Pero por ahora no estuvimos haciendo pruebas de ZGC o de Shenandoah, principalmente como hacen las preguntas los chicos. Claro. Che, y una pregunta que me surge acá o que surgió un poquito en la mesa es cómo es la dinámica de trabajo del equipo, ¿no? ¿Cómo hacen para encontrar esos casos donde dicen, che, acá algo huele medio raro, acá podemos ver... Digo, ¿cómo hacen para estar buscando esas aplicaciones que pueden mejorar? Bien, tenemos un esquema de trabajo proactivo donde tratamos de salir a buscar aplicaciones que tal vez tengan problemas de uptime o estén haciendo grandes usos de grandes recursos, costos de infraestructura y tratar de disminuir esos costos. Principalmente ahí lo que utilizamos es Datadog, New Relic y tratamos de encontrar algún uso de recursos como puede ser CPU, memoria o algo que no nos cierre, por ejemplo, en cuanto a los thread pools. Y después recibimos solicitudes de parte de los equipos que nos dicen, bueno, tengo tal aplicación, que tenemos un endpoint, estamos tratando de bajar los tiempos de respuesta, o cada tanto tenemos timeout y tenemos picos, tiempo de respuesta muy altos, y ahí empezamos a trabajar en conjunto con una dinámica de trabajo que internamente le llamamos Performance Modeling, y que sea iterativa, colaborativa, haciendo deploys graduales, siempre monitoreando el resultado que vamos obteniendo. Claro. Y acá nos pregunta Nico, teniendo en cuenta que hay funciones que es esperable que tarden más que otras, ¿cómo hacen para detectar los lugares donde hay que optimizar, no? Diferencia entre el tiempo esperado y el real. Bien. Principalmente tratamos de ver en los Flamegraph cuáles son los mayores consumos y en los que entendemos que sea lógico, como sea un servicio donde termina consumiendo otros servicios. Si nosotros vemos el consumo de memoria, obviamente vamos a encontrar que hay
bastante uso en alocaciones para procesar las respuestas. Principalmente tratamos de encontrar que haya cuellos en, no sé, métricas de thread bloqueados, que haga que capaz un Yeti o un Tomcat encole peticiones. Podemos, en el caso de Go, ver si hay corrutinas que se están creando innecesariamente, o en el garbage, claramente en Go tiene sus penalizaciones, o buscar optimizaciones en funciones que se consuman frecuentemente. También podemos ver si se pueden inlinear. Seguimos bastante viendo cosas que vayan saliendo en cuanto a cada uno de los lenguajes, por ejemplo, PGO en las últimas versiones de Go, que eso también ya nos permite evitar uno estar buscando, sino que el código se puede optimizar mediante obtener profiles productivos de cuál es su hot pass. O sea, no sé si responde, pero digamos, vamos un poco por esos lados en primera medida. Ah, buenísimo. Bueno, nos queda poquito menos de un minuto como para la última pregunta, y es, ustedes llevan un montón de tiempo en la industria y tienen un montón de experiencia, pero por eso quiero preguntarles qué le aconsejarían a un equipo o a alguien que está arrancando en los primeros pasos en performance, ¿no? Haciendo profiling. ¿Cuál es la recomendación? Así como el tip. Una de las sugerencias que yo le daría es que cuando tal vez quieren mejorar la performance de una aplicación, lo primero es tener métricas, tener observabilidad de la aplicación, definir tal vez un objetivo, si lo que están buscando es tal vez reducir costos o bajar la latencia de algún servicio, a cuánto quieren llegar, eso como para tener un punto de partida. Otro punto importante es ir documentando todos los cambios, ideas, propuestas que vayan haciendo para tener después una trazabilidad. Usar benchmarks, por ejemplo, si están comparando diferentes librerías de serialización, usar benchmarks en entornos locales y tomar ese análisis local como una prueba como de laboratorio. Tal vez en producción no se comporta exactamente igual, pero sirve como punto de partida. Y ir iterando las soluciones, probando de una cosa a la vez. Esas son algunas sugerencias ahí que les podría dar. Buenísimo, Fede, Seba, la verdad, un placer haberlos tenido y haberlos escuchado. Muchas gracias. Quedaron algunas preguntas, así que les invito a que se queden en el chat respondiendo, por favor. Así que muchísimas gracias. Dale, gracias. Bueno, y nosotros seguimos con mucha más nerdearla. No se vayan, quédense ahí. Ahora volvemos.